Vamos a hablar de un tema importante como han sido los incendios este verano y sobre todo también de la valoración que hace de esa etapa en la que obviamente pues mucha gente ha estado atenta de los incendios, entre ellos los profesionales que tienen que apagarlos. El caso es que esta mañana la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF ha valorado este lunes el fin de la campaña de alerta de incendios forestales y ha puesto sobre la mesa varios asuntos que por otro lado también se han puesto sobre la mesa en meses anteriores, cuando nos hemos preguntado muchos qué ha ocurrido para que este haya sido uno de los peores años en cuanto a incendios en nuestro país. Vamos a hablar en los próximos minutos con Alfonso Ferrero, que es bombero de forestal de CESIF. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos, porque la rueda de prensa la habéis tenido prácticamente a las 11, con lo cual acabáis de salir prácticamente de esta conferencia en los medios de comunicación. Bueno, exactamente qué habéis contado a los medios que habéis convocado sobre ese fin de la campaña y sobre todo los problemas a los que vosotros como profesionales os enfrentáis para poder sofocarlos y también prevenirlos. Sí, efectivamente, hemos salido hace escasamente media hora. En los meses posteriores a la campaña principal de extinción de incendios forestales, pues bueno, los dispositivos de las diferentes comunidades autónomas van cesando personal hasta quedarse bajo mínimos haciendo prevención en invierno. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya se ha despedido por parte del personal de Traxa y los empleados públicos del Cuerpo de Bomberos que trabajamos en incendios forestales, pues se nos está despidiendo. Hoy, por ejemplo, es mi último día de contratación hasta el año que viene y bueno, pues se nos niega la posibilidad de hacer prevención invernal, que al final es cuando realmente se puede trabajar y realizar esfuerzos en reducir la masa forestal para que los incendios luego en verano sean menos violentos y sean más fáciles de extinguir. Me acuerdo que hace unas semanas también hablábamos justamente de este tema y también poníais sobre la mesa que, bueno, una de las situaciones que ocurre es que las plantillas en invierno se reducen, con lo cual no se pueden hacer ese tipo de prevención que ayudaría a que cuando llega el fuego en el momento de verano, pues hay menos masa forestal que pueda ser víctima del incendio. Sí, al final en toda España son, se habla de más de 4.000, pero pueden llegar a ser hasta 6.000 efectivos en las diferentes comunidades autónomas en las que al final son cesados. Aquí el ejemplo de la Comunidad de Madrid es que en verano, en extinción, aparte de los bomberos funcionarios, estamos 700, o la plantilla debería ser de 740 efectivos entre la parte pública y Traxa, y al final en invierno solo se quedan 300 personas haciendo prevención para toda la superficie forestal que tiene la Comunidad de Madrid. Entonces, en el resto de las comunidades autónomas es similar, despiden más del 50% de las plantillas, evitando que esta plantilla al completo pueda hacer prevención, labores de prevención, y que sea mucha más gente la que esté en el medio trabajando los meses de invierno. Bueno, tu caso nos has comentado hace un momento que hoy es tu último día de trabajo. A partir de ahora ya no tienes, y luego ¿cuándo vuelve a la campaña? Pues sí, hoy efectivamente es mi último día de contrato. He estado disfrutando estos últimos días en los periodos de vacaciones y hasta el año que viene, en principio hasta mayo de 2026, no entraremos la parte pública, tanto la vigilancia de incendios forestales como los bomberos forestales públicos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Entonces, pues al final son efectivos que vas desgastando, que vas precarizando, que al final la gente en invierno se busca otras ocupaciones, otros trabajos y otros oficios, y bueno, pues al final hay una tasa elevada de abandono de esta profesión, con lo que conlleva meter todos los veranos plantilla nueva, plantilla que muchas veces ni se llega a cubrir por la precarización y las condiciones laborales que nos encontramos, y gente que va abandonando esta profesión teniendo otros trabajos más estables durante todo el año. Claro, porque tú dices que, bueno, este es su último día de trabajo, volvéis en mayo, estos son 7 meses que se podía estar trabajando, sí, en prevención, y que se podría facilitar que, bueno, pues hubiera... ¿qué tipo de trabajo se podían hacer en estas labores de prevención? Pues al final las labores preventivas que se pueden realizar en invierno es la reducción de masa vegetal, que luego va a ser menor carga de fuego cuando se produzca un incendio, accesos, viales, estructuras
para poder refugiarnos en caso de que venga un incendio, tener alguna área prevista de punto seguro donde puedes reorganizarte y volver a atacar el incendio, construcción de hidrantes, quemas prescritas, que se debería empezar a trabajar ya en quemas prescritas en invierno, que al final es reducir esa vegetación por medio del fuego, pero en condiciones más adecuadas, de menos virulencia, de menos intensidad, que sí reduces carga, pero no dañas otras especies o otros animales que viven en ese entorno. Uh-huh. En la rueda de prensa que ha hecho CSIF esta mañana, habéis puesto sobre la mesa la necesidad de un pacto de Estado que estabilice las plantillas. ¿Cuáles son esta y otras de las peticiones que hacéis a las diferentes administraciones? Sí, al final es mantener la plantilla que se tiene en verano, pues que se mantenga en invierno, en función de hectáreas forestales, en función de superficie, pero que lo que no se puede y no hay de hecho es que al final de todos tus efectivos que trabajan en verano se reduzca por encima de la mitad en la plantilla en invierno. Uh-huh. Al final hay muy poca gente haciendo prevención en el entorno natural y rural de las comunidades autónomas. Bueno, pues hoy hemos descubierto una de las razones por las que, bueno, pues cuando llega ese momento del verano, altas temperaturas, más masa forestal, ocurren estos incendios y, bueno, pues no se ha hecho una prevención antes porque, bueno, pues hay menos plantilla que durante el invierno esté trabajando en esas zonas. Hemos hablado con Alfonso Ferrero, bombero forestal de CSIF. Gracias por habernos explicado estas cuestiones y suerte con las reivindicaciones que están haciendo ustedes y los sindicatos.